Bueno, am, ¿cómo me fue con la tarea? ¿Tuvieron dudas sobre el organizador también? Bueno, vamos a empezar con sociología. ¿Tuvieron dudas en alguna cuestión? ¿La tarea o entregar? No, ninguna. ¿Cómo están? ¿Estado? Bien, bien. Bien. No, maestra, yo sí tuve una duda con la tarea. A ver, dime. Sobre la fecha de entrega, es que ahí decía 21, me parece. Yo apenas la subí ayer y me decía que ya estaba a destiempo. Que estaba vencida. Ajá, sí, solo eso. Sí, 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 21 de abril. Ok, no te preocupes. Solo súbela y yo lo reviso. No importa que Ok. tenga la frase. Yo lo reviso. Ok, bien. Entonces, subieron evidencia de apuntes de clase, de sociología educativa, realizaron su organizador gráfico. Entonces, vamos a conocer el concepto de sociología educativa. Ya sabemos que la sociología, bueno, la rama que estudia el comportamiento, es una ciencia que estudia el comportamiento y la naturaleza de la sociedad humana en general y de las diversas colectividades de los grupos sociales. Entonces, vamos a abordar lo que es el tema de sociología educativa. Hay personas que van iniciando, anótense en el chat, por favor, para su asistencia. Cada sesión hay que anotarnos en el chat, por favor, para yo tomar asistencia. Bien. Entonces, voy a explicar. Explico y no escriban hasta que yo les dicte puntos clave. Recuerden, por favor, que los puntos clave deben escribir cuando yo les diga es pregunta de examen entre paréntesis o hacer una referencia que es pregunta de examen para que tengan referencia para lo que van a estudiar. ¿Ok? Vamos a ver. Esta es nuestra segunda clase ya, me parece, tercera clase. Jueves, bien. Esta es nuestra segunda clase. Bien, entonces, explico. Vamos a ver lo que es sociología educativa. Entonces, pongan su libreta, ya tengan a la mano, con fecha y como título Sociología Educativa, por favor. Ok, entonces, no escriban, hasta ahí nada más, título. Bien, entonces, explico. La sociología educativa se centra más en la manera de reaccionar del individuo o experimentar y desarrollarse como parte de un proceso social. Entonces se trata más que nada de un estudio de relaciones sociales entre seres humanos también, pero la relación entre la educación y un grupo social, la educación dentro de los seres humanos e instituciones educativas. Entonces se relaciona entre el proceso social y las relaciones sociales. Entonces la sociología de la educación pues se enfoca en las fuerzas sociales mediante las cuales se requiere experiencia sobre la educación. Entonces, ahora sí dicto concepto. Primer concepto, sociología de la educación. Se centra en la manera, se centra en la manera de reaccionar del individuo.
¿Se centra en qué, maestra? La manera de reaccionar del individuo. Ok, coma, desarrollarse como parte de un proceso social, coma, desarrollarse como parte de un proceso social. ¿Como parte de qué? De un proceso social. Gracias. Proceso social. De desarrollarse como parte de un proceso social, coma, se trata de un estudio de relaciones sociales. Se trata de un estudio de relaciones sociales. Ah, se la vendí. Ok, hasta ahí, por favor. Recuerden que la sociología y la sociología educativa es una ciencia, ¿ok? Entonces, sigue siendo una ciencia la sociología de la educación. Un segundo, tengo duda de... Ok. Nuestra primera clase en sí fue el 15 de abril. Recuerden que cada materia dura 4 semanas. Entonces, iniciamos el 15 como una reunión para conocernos y saber cómo íbamos a llevar a cabo las materias. Entonces, el 22 de abril fue efectivo, ya iniciamos las sesiones. Y el 29, que es hoy, y el 6 de mayo al 7 de... No, el 6 de mayo al 13 de mayo. Entre el 6 y el 13 de mayo debemos estar terminando sociología y liderazgo. ¿Ok? ¿Dudas con eso? Por favor, anoten cuándo terminan esas materias para que todos estemos en el canal. Nuestras materias de sociología y liderazgo están terminando entre el 6 y 13 de mayo. Vamos a, en esa fecha yo tengo que evaluar, ustedes tienen que acreditar sociología y liderazgo. Entonces, sociología y liderazgo. Terminan entre el 6 y 13 de mayo. ¿Ok? Cada materia, cada módulo dura 4 semanas. En este caso, en este módulo llevamos materias de sociología y liderazgo. Bien. La interrupción, pero quería que quedara claro ese punto para que todos estemos en el mismo canal de cuándo son las evaluaciones, cuándo terminan. Bien, continúo. Entonces, son unas ciencias, la sociología y la sociología educativa. Bien, entonces se basan en un enfoque sistemático, en este caso la sociología de la educación, pues es un proceso que se va estudiando conforme a un proceso educativo o un proceso sistemático, ¿ok? Entre las relaciones entre el sistema de educación y la sociedad. Entonces, cada grupo social con el que el sistema educativo se aplica y aquellos procesos sociales que tienen de acuerdo en lugar de las instituciones educativas. Entonces, en sí, la sociología educativa pues va a estudiar el proceso de educación dentro de las organizaciones. En resumen, pues sabemos que la sociología tiene por objeto el análisis del proceso de socialización y su desarrollo educativo. Entonces, punto de aparte, objetivo de la sociología educativa. Es pregunta de examen también. También el concepto de sociología de educación. Objetivo de la sociología de la educación. Tiene por objeto el análisis. Tiene por objeto el análisis
Maestra, ¿qué dijo antes de tiene por objeto? Tiene por objeto sociología de la educación, objetivo. Ok. Ok. Tiene por objeto el análisis del proceso de socialización, coma, de las relaciones del sistema educativo, coma, de las relaciones del sistema educativo. Coma, de las funciones sociales de la educación, de las funciones sociales de la educación, coma, del sistema escolar, y relaciones sociales internas. Y relaciones sociales internas. Y relaciones sociales internas. Hasta ahí, punto. ¿Qué quiere decir? Que en especial con atención al alumnado, al profesorado, al currículum de la escuela, del programa, así como de contradicciones de procesos de reforma educativos. En sí estudia el proceso de educación dentro de las escuelas, organizaciones que se dedican a transmitir conocimiento. ¿Ok? Entonces, pues obviamente el objetivo es que estudie el análisis metódico y sistemático de cómo está el proceso educativo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Bien. Entonces, ¿cómo es que se relaciona, no escriban, la educación y la sociedad o la sociología? ¿Por qué? ¿Por qué la sociología de la educación y va de la mano de sociología, sociedad y educación? ¿Por qué? ¿Por qué se vinculan? Pues la relación de la educación con la sociedad es la relación de un proceso social. Un proceso social es de desarrollo con la sociedad, seres humanos, y pues es un proceso más amplio. En estos procesos se basa a la institución educativa, es decir, a la escuela. No se puede definir sino partiendo de ideas del grupo social, porque quienes están en una institución o una organización, seres humanos, un grupo social. Entonces, por eso es que se vincula la educación con la sociología. Van de la mano, se necesita seres humanos, un grupo social, para transmitir un proceso de educación. Bien, entonces, pues también la sociología tiene diferentes ciencias que trabajan en conjunto con ella. Por ejemplo, todas aquellas ciencias que aborden grupos sociales o personas. Por ejemplo, pedagogía, pedagogía social, psicología, historia. La mayoría de las ciencias que abarca el estudio de procesos o desarrollos de educación con seres humanos. Bien, entonces, voy a compartir una presentación donde vamos a conocer teorías contemporáneas de la sociología, que es importante como marco histórico conocer. Antes de eso, vamos a estudiar un poquito. Comparto, aquí está. Atención porque voy a pedir lectura. Estén atentos, por favor. Van a ayudarme a leer. Vamos a participar todos. Voy a regresar. Estoy estudiándola. Por ahí se escucha música, pero... Bien, aquí en esta ciencia abarcan teóricos que van a venir en nuestros exámenes como marco histórico, introducción de la sociología, que es importante conocer. Entonces empiezo y continúan ustedes. Yo voy comentando quién continúa. La sociología de la educación, como vimos, perspectiva para el análisis del fenómeno educativo,
que utiliza los conceptos metodológicos, teorías, sociología, de la sociología, para entender la educación en su dimensión. ¿Qué quiere decir? La sociología no solo por ser ciencia va a estudiar el proceso educativo, sino que se tiene que fundamentar con teóricos, con teorías, ¿ok? Con metodologías. Y para eso vamos a ir conociendo a diferentes precursores. Este es nuestro primer precursor. Stephanie, por favor. Lectura. Durkheim. Emil Durkheim, uno de los padres de la sociología, es considerado el iniciador de la disciplina con sus obras Educación y Sociología. La educación, su naturaleza, su función y la revolución pedagógica. Ay, siempre tengo problemas con eso. Pedagógica en Francia, publicadas desde su muerte en 1917. Ok, gracias, Stephanie. Bien, entonces anotamos, nuestro primer padre de la sociología fue Durkheim. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Lo anotamos nuevamente, punto y aparte, ponemos el nombre guión padre de la sociología. Él inició esta disciplina con obras de educación, investigaciones. Diciendo cuando termine para seguir. Padre de la sociología, Durkheim. Pregunta de examen. ¿Listo? Ok. Vamos a ver por qué se caracteriza, en qué se caracteriza la sociología. Dice, la sociología de la educación, hablábamos que es una ciencia, es una de sus primeras características, en tanto que tiene como objeto de estudio la educación. Esto no significa que sea una ciencia pedagógica, ni que pertenezca a la pedagogía, que quiere decir que no es una corriente pedagógica que debamos aplicar a los alumnos como una técnica educativa, sino que es una ciencia que estudió la educación. Hasta ahí. Si van en segundo, ¿conocen el concepto de pedagogía? ¿Ya han abordado el tema de pedagogía? Supongo que sí, van en segundo, chicos. ¿No? ¿Quién conoce el término pedagogía? ¿De qué se encarga la pedagogía? Participaciones, por favor. ¿Nadie? Ok, entonces, como primer ejercicio de la próxima clase, van a investigar el concepto de pedagogía. Entonces anoten en su cuaderno. Investigar concepto de pedagogía con un sustento teórico. ¿Qué quiere decir? Que debemos buscar una definición que incluya un sustento teórico. Por ejemplo, Maestra, si vimos el concepto, bueno, recuerdo que era algo así como que la educación es como la teoría, como la información y la pedagogía es como lo aplicas. Bueno, eso recuerdo. ¿quién más? Sálvense de este trabajo, por favor. Comenten. Y no les dejo la tarea. Es como se va tratando al niño. Ah, ¿qué más? Todos los demás. Somos 4, bueno, son 5, ustedes son 4. ¿Qué es la pedagogía? Una técnica, una estrategia, no sé, ¿qué es? Espéreme, ahorita le digo que aquí lo tengo apuntado. Muy bien. Nada más analicen qué es, qué han visto en primero de educación. Bueno, ¿le leo lo que tengo escrito de pedagogía? Léelo en tu interior y con tus propias palabras, a ver, explican. Todos los demás pueden participar, ¿eh? Recuerden que la clase vale 10 puntos en participación. Es como la técnica que estudia los procesos de la educación, algo así.
Ok. Sí, está enfocada en las teorías o técnicas educativas que lleva cada etapa. Algo así recuerdo que lo entendí. Ok, bien. La pedagogía es una ciencia más, pero se encarga del proceso educativo también, pero interviene analizando qué estrategias o técnicas debemos aplicar en nuestros alumnos. ¿Ok? Entonces la pedagogía estudia el proceso educativo también, pero interviene aplicando estrategias. Entonces aquí la sociología, a diferencia de la pedagogía, pues estudia a los seres humanos, al grupo social en sí, cómo es que pueden eh, estudiar tal programa, cómo se relaciona, cómo es su relación humana, cómo se comportan, más que nada el comportamiento humano. Y la pedagogía, pues lo que es la educación, de qué manera más práctica, objetiva, de qué manera más sencilla puedo yo enseñarle a un alumno cierto tema. Entonces, la pedagogía estudia esas estrategias y procesos de enseñanza, aprendizaje, enseñanza. ¿Ok? Por eso se dice que la sociología, dice, no significa que sea una ciencia pedagógica, no, porque la sociología estudia el comportamiento humano hasta ahí, pero no cómo pueden aprender o qué técnica es la mejor. Bien, entonces dice, ser una disciplina, una de las características más de la sociología educativa, explicativa y descriptiva. ¿Qué quiere decir? Explica de manera formativa, que es manera formativa en texto, redactando, y describe cómo es el comportamiento humano. Dice, esencialmente frente a otras que pretenden o tienen por objeto principal intervenir en el proceso educativo. Entonces, como punto y aparte, la sociología se caracteriza por ser una ciencia de la educación. Aquí está arriba. La sociología de la educación. Aquí nada más pónganle, se caracteriza por ser una ciencia de la educación. Siguiente en lista, pueden poner así, primer asterisco, ser una ciencia de la educación, segundo asterisco, ser una disciplina explicativa y descriptiva. O sea, describe el comportamiento dentro de la educación. Aquí tenemos a Emilio Durkheim, si no lo conocían, él es padre sociólogo. Bien, entonces, aquí nos habla de los objetivos. Dice, adquirir una visión de todos los elementos relacionados con esta disciplina. Facilitar al alumno un análisis de las dimensiones sociales de la educación, de los comportamientos humanos, porque a lo mejor aquel grupo social tiene ese comportamiento porque el otro grupo actúa de esta manera, eso estudia la sociología. Comprensión de las relaciones entre la educación y la sociedad. Familiarizar al alumno con el método sociológico, con el comportamiento humano. Conocimientos de los procesos sociales que desarrollan dentro del aula. Los diferentes comportamientos o el proceso social que deben tener diferentes alumnos. Recuerden que los alumnos aprenden de diferente manera. Entonces, todos necesitan un proceso social individual. Si tenemos suerte, éxito, algún grupo social o la gran mayoría, pues podremos enseñarles de la misma manera. Habrá otro grupo de personas o individuos que tengamos que cambiar el procedimiento. Entonces, otro objetivo de la sociología, formación de una actitud crítica ante las influencias sociales de la educación. Bien. Yamilet, por favor, comparte lectura. En las sociedades contemporáneas marcadas por una acelerada transformación de los patrones culturales y profundas desigualdades en las condiciones de vida, generando fenómenos sociales muy complejos
que requieren de esfuerzos intelectuales que avancen en su comprensión y en la formación de alternativas orientadas a su atención. Bien. Me regresa mucho esta diapositiva. Dice, ideal. El interés sociológico por la educación reside en sus características como institución, que constituye identidades y posiciones sociales que condicionan la forma que los individuos viven en la educación. Se refiere a que existen en las posiciones sociales diferentes niveles donde afecta la educación. A lo mejor la educación no es, bueno, es laica y gratuita para todos, pero no todos tienen las mismas oportunidades, zonas urbanas, zonas rurales, etc. Lo macrosocial se refiere a la sociedad global, a la sociedad mundial, a las relaciones entre el sistema escolar y la estructura económica, lo que les acabo de explicar. A veces la globalización pues no es el mismo desarrollo o subdesarrollo de algunos países con respecto a la educación. Entonces la sociología también estudia este tipo de circunstancias educativas. No hay una estructura económica del mismo nivel entre países desarrollados y subdesarrollados, que es desarrollados que ya están completamente desarrollados con diferentes tecnologías, innovaciones en economía, a nivel económico, educativo, subdesarrollados que apenas están en ese proceso de. Entonces dice, la estratificación social, la organización del poder político, las instituciones familiares y religiosas, otra de las características que que estudia la sociología, la cultura. Algunos alumnos tendrán diferentes tipos de culturas, creencias, lo cual limita su educación. Entre otros aspectos de la estructura social, por su parte, lo microsocial refiere a las relaciones en el aula y a la estructura y funcionamiento de los grupos con forma del contexto social. Entonces, la sociología también estudia las limitantes de la educación, creencias, cultura, religión, diversidad cultural, etcétera, género. Entonces, vamos a ver la conclusión. Voy a dar así porque si no, me regreso. Dice, en las sociedades contemporáneas marcadas por una acelerada transformación, los patrones culturales, profundas desigualdades, lo que expliqué, condiciones de vida, económico, generando fenómenos sociales muy complejos. Anel, por favor, la educación popular. La educación popular se contrapone a la educación formal. Esta última entiende a los participantes del proceso educativo como recipientes que pueden ser llenados de conocimientos. Se caracteriza por ser una práctica autoritaria y de traspaso unilateral de conocimiento, sin reflexión y crítica. La educación popular o liberadora, en cambio, se caracteriza por ser un espacio de diálogo, encuentro y reflexión, a través de la superación de la contradicción educador. Educando, nadie educa a nadie, sino que todos se autoeducan y generan conocimiento popular y colectivo. El colectivo, que somos un equipo, todos podemos ayudar a educarnos dentro de un aula, también trabajando de manera colectiva. Ok, este es un punto de la pedagogía. Bien, entonces, voy a dejar de tarea un caso de sociología, se los voy a explicar. Es un caso práctico, lo vamos a leer juntos. Me quedan 8 minutos con 40 segundos. Si se cierra la sesión, enseguida nos volvemos a conectar. Bien.
¿Cómo se elaboran los casos prácticos? Voy a explicarles. ¿Alguien ha trabajado con caso práctico? No. Ok. Compartir. El caso práctico, que es un análisis de estudio de una circunstancia o un fenómeno social, que quiere decir de algo que está sucediendo. Y nosotros vamos a dar nuestras mejores alternativas de ayuda, de soluciones, de expectativas de soluciones, qué ideas tenemos, de acuerdo al caso que vamos a ver. Los casos prácticos tienen diferentes temas, diferentes temáticas a abordar. En este caso, nosotros vamos a un caso práctico de sociología. Lo tengo aquí. Ok. Entonces, comparto. Voy a pasar el enlace también para que lo tengan en el chat. Se los paso también en el grupo por cualquier dificultad. Por ejemplo, este es un caso práctico de la sociología. Digamos que ya lo abordamos, ya conocemos el ejemplo, la introducción, los conceptos, ya vemos el tema. No nos vamos a detener en esto, vamos a ir a otro. Son ejercicios más que nada. Entonces te especifican un caso práctico que tú puedas resolver y ahí te van diciendo las instrucciones, cómo, qué debes de hacer. Por ejemplo, aquí dice consignas, explica la siguiente frase de Nisbet, te ponen un pensamiento y tú tienes que ir elaborando los ejercicios. En este caso son como consignas, todos cambian. Puede haber consignas de si un alumno presenta problemáticas con el cálculo mental porque él viene de un estado donde en la escuela entró después de la edad que le corresponde, etcétera, analiza el caso y responde de qué manera tú abordarías esta problemática o cómo pudieras dar soluciones. Y ya tú tienes que ir dando, de acuerdo a lo visto en clase, tus diferentes alternativas de solución. En este caso, nosotros lo vamos a hacer como una investigación de sociología. Aquí, por ejemplo, dice, principales enfoques teóricos de la sociología. Y nos ponen unos teóricos, ¿no? Saint-Lin, 1993. Esto es una cita textual. Cuando yo les pido un concepto, ya lo hemos hecho, me parece. Recuerden, el autor, en qué año sucedió, qué año lo expuso. Aquí nos habla como la primera teoría, ideología y teoría de la sociología, Amorto, Bis, Ace y página 95, 1, 2, 3, 123. Y así, ¿no? Prólogo. A partir del siguiente fragmento del prólogo y de la lectura del texto, Saint-Lin identifica y describa los principales conceptos. ¿Qué quiere decir? Que debemos leer y al final resumir cuáles son los conceptos más importantes de esta lectura. ¿Ok? Bien, entonces anoten. Yo se los voy a pasar este enlace, nada más les voy a dejar las instrucciones. Van a realizar este trabajo práctico. Número 3. Realizar trabajo práctico número 3. Página 5 del PDF y página 6. No lo van a transcribir, lo van a leer, lean las instrucciones. A partir del siguiente fragmento lo van a leer y de la lectura identifica y describe los principales conceptos. ¿Cómo lo pueden identificar? Pueden descargarlo y pueden marcarlo. Así de esta manera dejarlo marcado o imprimirlo y subrayar. O lo pueden hacer en digital, así como yo.
Nada más que lo tendría que descargar, ahorita lo tengo en favoritos, ya nada más le das clic derecho y te aparece como un marcadorcito y ya tú puedes ir rayando ahí. ¿Ok? ¿Dudas sobre este trabajo de sociología? Cualquier duda, aquí vienen las instrucciones, lean o escríbanme en el grupo. Pueden mandarme un audio, etcétera. Entonces lo van a leer, la lectura, y sacar de esta lectura, de la página 5 y 6, los conceptos más significativos. ¿Ok? Dice describan, pero yo quiero que lo subrayen, ¿sale? Para que no estén escribiendo tanto. Lo van a subrayar los conceptos más identificativos para ustedes o más importantes de la lectura. Dice abajo, punto número 2, ¿qué interpretación le daría a la frase del prólogo al llegar a una fase determinada? Ok, bien. Van a subrayar lo más importante y lo vamos a comentar la siguiente clase. ¿Dudas, chicos? Les paso el enlace por el chat y también lo voy a subir a la consigna en Classroom. Este es el enlace del libro. Por favor, en este momento chequen si pueden abrirlo. Entonces, trabajo práctico. Páginas 5 y 6. Solo van a subrayar en esa misma lectura. ¿Dudas, chicos? Coméntenme si pueden abrirlo, por favor. ¿Ninguna? Yo sí puedo abrirlo, maestra. Ok. Yamilet, Stephanie, José, por favor, comenten, confirmen. Yo también pude abrirlo. Ok. Bien. Yo José. también, maestra. Bien. Ok. Nos queda un minuto. También. Nos desconectamos y regresamos con liderazgo, ¿ok? Bien. Aprovecho para decirles antes de que se corte la sesión, ya pueden, si están en su computadora o dispositivo también, ya pueden actualizar Zoom. Ya tiene otras emojis, funciones, entonces en cuanto puedan, actualícenlo para que esté actualizado su aplicación. Bien. Ok. Entonces, este trabajo es para antes del día jueves. Ya saben, un día antes de clase, ustedes tienen que entregar este trabajo para que yo lo pueda calificar. Bien. ¿Cuándo, perdón? Miércoles próximo. Ok. Un día antes de clase tenemos que estar entregando 5 de mayo. En Classroom, por favor. Ya ustedes deciden de qué manera lo quieren elaborar. Si lo imprimen, le captura o aquí en digital. Bien, entonces vamos a pasar a liderazgo, por favor. Cambien su apunte, vamos a liderazgo, vamos a checar los organizadores gráficos. Voy a entrar a la tarea para pedir participaciones. Si se desconectan, volvemos.